Lo que debes conocer sobre los riesgos en el comercio internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 5. Riesgo país. Primera parte. El riesgo país. El análisis del riesgo país constituye un componente muy destacado de los departamentos de estudios y de gestión de riesgos de los bancos, compañías de seguros, agencias de rating y reguladores del sistema financiero. También ofrece un gran interés para muchas compañías multinacionales. El concepto de riesgo país comenzó a acuñarse con el resurgimiento de la actividad bancaria internacional a gran escala en los años 50 y se introdujo con fuerza en el mundo financiero a partir de la crisis de la deuda latinoamericana de principios de la década de 1980. Hasta comienzos de los años 70, la mayoría de los países en desarrollo solo podían obtener financiación exterior de fuentes oficiales, bilaterales o multilaterales, por lo general de carácter concesional y asociada a proyectos específicos. A partir de entonces, la banca comercial comenzó a suministrar a estos países flujos crecientes de fondos, como respuesta tanto a la demanda de fondos por el encarecimiento de los precios del petróleo, a partir de 1973, como a la oferta de fondos en petrodólares por parte de los países exportadores de petróleo, con excedentes de capitales para invertir. Cuando se produjo el segundo shock petrolífero, en 1979, muchos países que se habían endeudado fuertemente durante la década se enfrentaron a dificultades de pagos, culminando con la suspensión de pagos de México, en agosto de 1982. Las crisis de pagos de la década de los 80 hicieron aumentar la preocupación de las autoridades supervisoras por los riesgos internacionales de la banca, sobre todo en Estados Unidos, donde se produjeron quiebras bancarias muy sonadas por las pérdidas derivadas del impago de los préstamos efectuados a los países latinoamericanos. A partir de ese momento, el concepto de riesgo país fue cobrando una relevancia grande, dando lugar a metodologías de análisis y normativas propias. El riesgo país es un concepto muy amplio, cuyo análisis requiere el estudio de aspectos económicos, financieros, políticos, históricos y sociológicos. En general, el riesgo país es la probabilidad de que se produzca una pérdida financiera por circunstancias macroeconómicas, políticas o sociales, o por desastres naturales, en un país determinado. De acuerdo con la normativa española de las entidades de crédito, el riesgo país es el riesgo de crédito, o riesgo de impago, que concurre en los clientes residentes en un determinado país, por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual. El riesgo país comprende el riesgo de impago de la deuda externa soberana, o riesgo soberano, y de la deuda externa privada, cuando el riesgo de crédito se debe a circunstancias ajenas a la situación de solvencia o liquidez del deudor privado. Por deuda externa, se entiende cualquier instrumento de deuda, como préstamos o bonos, o riesgo contingente, como avales, garantías, fianzas, o líneas de crédito, por la parte no girada, contraído por los residentes de un país, con los residentes del resto del mundo. No se considera deuda externa la participación extranjera en el capital de las compañías situadas en el país emisor, tenga dicha participación la consideración de inversión extranjera directa o de cartera. El riesgo soberano es el riesgo de impago de la deuda de los estados o de entidades garantizadas por ellos. El impago de la deuda soberana puede producirse por la falta de ingresos públicos, por la carencia o insuficiencia de divisas, o porque el gobierno carezca de voluntad de pago, por factores políticos de diversa índole. La clasificación emitida sobre la habilidad y disposición de un gobierno para pagar la deuda emitida, ya sea contando el principal más los intereses, incluye dos grandes campos de estudio. El análisis del riesgo político, que permite medir la disposición del gobierno a pagar, por cuanto un gobierno puede tener la capacidad para pagar, pero atendiendo a su condición de gobierno soberano, puede decidir no hacerlo. El análisis del riesgo económico, que permite medir la habilidad o capacidad de pago que tenga el gobierno.
Se estudian la posición financiera, la flexibilidad de la balanza de pagos, la estructura económica, el crecimiento, la administración económica, los procesos de estabilización y de reforma, y la prospección económica que se tenga del país. En cuanto a la deuda no soberana o privada, el impago por circunstancias ajenas a la situación de solvencia o liquidez del deudor puede deberse, en primer lugar, al denominado riesgo de transferencia, que concurre cuando existe carencia o insuficiencia de la divisa en que está denominada la deuda externa. El riesgo de transferencia puede aparecer como consecuencia de un grave desequilibrio de la balanza de pagos, por ejemplo, por un excesivo nivel de endeudamiento externo, o por un shock de confianza que haya dado lugar a una salida masiva de capitales. El impago de la deuda externa privada también puede producirse por la concurrencia de otros riesgos, como las crisis de balanza de pagos, las devaluaciones significativas de la paridad de la moneda, que puedan generar una situación de insolvencia, las guerras, revoluciones, catástrofes naturales, expropiaciones y nacionalizaciones, dictadas por las autoridades extranjeras. También, por la falta de cumplimiento de los compromisos y contratos, tanto por parte del gobierno del país deudor, como del acreedor. Estas circunstancias pueden conducir a impagos de la deuda exterior, por la desaparición de las instituciones, la necesidad de reservar las divisas existentes, para satisfacer necesidades más acuciantes que el pago de la deuda, o la quiebra de las empresas, por el encarecimiento excesivo de la deuda externa en moneda nacional, por una devaluación muy significativa del tipo de cambio, o por la falta de cumplimiento de los contratos. Los diferentes riesgos, englobados dentro del concepto de riesgo país, no son categorías estancas, sino que están íntimamente relacionados, e incluso solapados. Por ejemplo, el riesgo de transferencia por carencia de divisas afecta tanto a la deuda privada como a la soberana. Y las guerras y conflictos políticos pueden dar lugar a devaluaciones significativas que generen un aumento del riesgo de transferencia, afectando al pago de la deuda privada o soberana. Otro concepto al uso, en el campo del riesgo país, es el de riesgo político. En rigor, el riesgo político, que sería el derivado de acciones o decisiones políticas concretas, es una de tantas clases de riesgo, incluidas en el concepto más general, de riesgo país. Sin embargo, en ocasiones algunas entidades utilizan el concepto riesgo político como sinónimo de riesgo país, al que oponen el de riesgo comercial, equivalente al riesgo de insolvencia del cliente.